Bendiciones, mis amados. Aquí, todos los lunes, haciendo las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Y espero que tú también las estés haciendo, las que te mandaron a hacer a ti. Ok. Bueno, no me cansaré de repetir en todos estos programas que la iglesia está a punto de vivir cosas gloriosas. Y ahí en la palabra profética del 2012 la he declarado, porque estamos viviendo tiempos que están registrados para este tiempo. Y cuando nosotros podemos entender eso, podemos saber que Dios va a hacer algo diferente a lo que nosotros siempre hemos venido haciendo. La otra vez te hice un recuento de cómo Dios usó a mucha gente en la Biblia de diferente manera. Pero en este momento Dios no va a usar a una persona. Dios va a usar a su cuerpo, a la iglesia. Pero se necesita que hayan reformadores de la iglesia que entiendan que se acabó el tiempo del estrellato, de que se acabó el tiempo de pavonearse como el ungido de Dios. Valía más el nombre del ministerio que el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. O sea, es un momento de quiebre en donde los hombres y las mujeres de Dios se van a dar cuenta de que nos hemos apartado tanto de servirle a nuestro Dios, de darnos cuenta que somos una herramienta en las manos del Señor, pero que nadie puede oficiar para Dios si no oficia para Él. Te lo he estado mencionando en muchísimos programas. Entonces, el lavacro es un lugar de muerte constante. Si alguien me preguntase a mí, profeta, ¿qué es para usted el lavacro? Una sola palabra la dijo el Señor Jesucristo: toma tu cruz todos los días y sígueme. ¿Usted no vio a nadie siguiendo al Señor Jesús con una cruz? No, no. Allí se estaba solamente viendo la manifestación de la bondad de Dios, de la misericordia, la compasión, el perdón, de la gracia de Dios. Pero para poder llegar a eso, usted y yo tenemos que tomar nuestra cruz. Uy, profeta, ¿cómo así me van a crucificar? Tú mismo te vas a crucificar. Sí. El lavacro es un lugar de muerte permanente, constante, porque es en donde el sacerdote iba y se purificaba en una señal que para él era un acto muy relevante. Sacar agua del lavacro con un jarro más pequeño, lavarse las manos por lo que había tocado o hecho y lavarse los pies por donde había caminado y se había contaminado. Eso era para ellos. Para nosotros simboliza lo que hacemos, hacia dónde caminamos, las cosas que hablamos, que decimos. O sea, la iglesia tiene que entender que nuestro Dios es santo, justo, tiene amor y mucha misericordia, y abusamos de conocer de estos atributos de Dios para con nosotros. Y me atrevería a decir que si los conociéramos de verdad, no los atropellaríamos. Porque aquel que va al lavacro sabe que es una muerte continua y permanente de sus yo y de sus egos. Es un lugar en donde tú mueres, el hombre natural
va permanentemente a la cruz. Otra vez la pregunta, te vi levantar la mano. Y bueno, y en el primera vez que me arrepentí, el hombre viejo no quedó clavado en la cruz. Sí. Todos los pecados que esa persona tenía en ese momento del arrepentimiento fueron puestos en la cruz. Pero el individuo que hizo eso, todavía sigue con las mismas mañas. Y a ese es que el Espíritu Santo y Cristo están decididos a llevar por completo a la cruz, para que la criatura nueva conforme a Cristo nazca, se desarrolle, respire el aroma de Dios. Es una labor que no hace sino Cristo y el Espíritu Santo por lo que Jesús hizo. A la iglesia le hace falta mucho, pero muchísimo, que nosotros los ministros la regresemos a la cruz, a la sangre, al poder de la sangre, al poder del nombre, porque no hay manera de que Cristo habite en tu corazón cuando en tu corazón todavía hay intenciones, deseos y pensamientos que no tienen nada que ver con el reino de Dios, sino con las cosas del placer de la vida. Yo sé que no te gusta, porque tanto tiempo nos hablaron del sueño americano en el Evangelio de Dios, que se nos cauterizó la conciencia y sin darnos cuenta nos alejamos de principios elementales. Nosotros buscamos de su presencia, de donde vendrán los tiempos de refrigerio, donde viene la abundancia del hombre, donde viene la permanencia, porque no es que tú tengas prosperidad económica o material hoy y en 4 o 5 años no se vea. Es que la bendición de Dios permanece si el hombre y la mujer de Dios saben que es de Dios y permaneciendo en Él. Entonces todas esas cosas son añadiduras. El completo es que entendamos que es un privilegio. Es lo más elevado, es el más elevado tesoro que una persona puede llegar a tener cuando lo puede vivir. Que sepa que dentro de él está Dios con toda su plenitud, deseando que tú le permitas salir a través de ti y enseñarle a los otros que Dios existe, que es verdadero, que está en ti y que puede hacer cosas. Entonces tú eres un instrumento. Pero para llegar a eso tenemos que aprender a servirlo a Él. Pero no podemos servirle con un corazón cargado de cosas que Dios aborrece. Por eso es que terminamos la semana pasada hablando en la primera de Juan, el primer capítulo. Creo que llegamos al versículo 6 o 7, no me acuerdo ahora bien. Pero sí sé que trazamos las palabras comunión y relación. Y te dije que la palabra relación no la inventamos nosotros, igual que la palabra liderazgo. No, que es que eso es del tiempo de hoy. Sí, pero cambia mucho porque el liderazgo hoy es competencia y relación es una cuestión esporádica. En cambio, ser siervo del Señor, ser obrero del Señor, ser esclavo del Señor, significa que yo muero y me entrego a Él. Ahora, estar en comunión no es una cosa esporádica. Ahí es cuando tú puedes entender el orar en todo tiempo. Ahí donde tú puedes entender que vivir en Él. Ya no vivo yo, no son mis deseos, mis intenciones, no. Viven los deseos y las intenciones de Dios. Entonces ya tú no te preocupas por empujar y hacer fuerza, como nos enseñamos en el mundo, o como crecimos por la competencia. No. Nos esforzamos en que los deseos de Él y las intenciones de Él tiene preparadas para ti y para mí. Necesitamos es encontrarlas. No es tener conocimiento de Dios, es saber cómo Dios va a operar con Él.
Ahí es donde está el detalle. Entonces, el lavacro es un lugar de muerte. Pero lo que me encanta del lavacro, y ya te he dicho que el lavacro en nosotros es el lugar, el campo en donde se juega lo que tú vas a escoger para exteriorizar entre tus sentimientos y tus emociones. Ahí donde está tu estado de ánimo, tu humor, donde están tus intenciones, tus deseos, donde se reflejan tus pensamientos, en ese campo emocional es donde Cristo quiere vivir. ¿Por qué? Porque si Él le cambia los valores a tus deseos y a tus intenciones por los deseos y las intenciones de Él, si Él te cambia tus pensamientos porque tu mente está toda hora pensando en Él, tu estado de ánimo no va a ser en lo natural, tu estado de ánimo va a ser en lo sobrenatural, pero no porque tú quieras tener el poder, sino porque vives en Él. Cuando nosotros alcanzamos esa dimensión, entonces ya no vivimos nosotros, vive Cristo. Nuestros deseos son los deseos del Cristo. Profeta, ¿y dónde están esos deseos y esas intenciones? En las palabras que salieron del corazón de Dios que forman la fe. Entonces, el lavacro es la puerta para entrar a presencia. ¡Ay, santo! ¿Sí? No es una oración, no es la suma de un mensaje o varios mensajes, porque mira cuántos mensajes hemos recibido. Ahora, ¿qué estilo de vida, de presencia tenemos? Ahí es en donde vive Cristo, que no es un turista en tu corazón. Efesios 3:17 dice que por la fe mora, y no mora de cualquier manera, mora en un cuarto que se llama el amor de Dios, donde está enraizado, cimentado en el amor de Dios. Y dice que aquel que conoce ese amor de Dios, Efesios 3, 18, 19 y 20, dice que aquel que conoce eso, tiene el más elevado conocimiento de la sabiduría de Dios. Luego, hemos estado invirtiendo tiempo en cosas que no producen presencia y por eso tenemos que fabricar unción, tratar de fabricar gloria, pero llega el tiempo y estamos en él, el rompimiento se va a hacer. Van a haber hombres y mujeres de Dios que van a poder entender, porque son hijos amados y aman a Dios, pero que tienen que quebrar las estructuras y los dogmas que se crearon tratando de sacar la obra de Dios adelante o tratando de servir en la obra de manera que fuera lucida, crecida, elevada, aplaudida, pero por los hombres. Los aplausos que valen son los que da Dios. Esos son. La palabra comunión significa intimidad. Ya no es relación. Significa que yo soy tu amigo y tú eres mi amigo, pero amigo a tal estado que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Que vas a hacer algo y yo sé lo que tú vas a hacer. Yo voy a hacer algo y te comunico lo que voy a hacer. La comunión es algo que es una unión entre dos personas. Y Él nos llamó amigos. Él no quiere que vivamos sino en esa comunión con Él. Porque ahí en donde estábamos leyendo la semana pasada, se nombra varias veces la palabra comunión. Vamos a hacer un pequeño recuento de esto. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna, ya solo miramos, y si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios y tenemos pecadillos escondidos, o nos movemos por nuestros deseos, por nuestras intenciones, estamos pecando contra la verdad. Porque no estamos haciendo la verdad de Dios. Entonces, el apóstol es bien claro aquí cuando dice en el 7, mas si andamos en la luz,
como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Cuál es el principio de la comunión con Dios? Poder tener comunión con el prójimo. Si nos mordemos, no estamos en comunión con Dios, porque no conocemos el amor que Él tiene para salvar a una persona. Y mira esto, aquí en lo importante. Si tenemos la comunión con Dios, tenemos comunión con el prójimo. Punto número 2. Punto número 3. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿a quién le está hablando el apóstol Juan? ¿A un impío? Le está hablando principios de gracia a la iglesia. Y cuando Juan escribe, ya Pablo terminó de escribir. Ya las iglesias conocen lo que Pablo ha presentado de la interpretación de la gracia, que va a sobrevivir por encima de lo que el tabernáculo de Moisés significaba. Va a llevar a la iglesia a una dimensión que ellos en ese tiempo no conocían. Y entonces dice lo siguiente. En pocas palabras, cuando él dice, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado, está hablando a gente que ya lo tiene, pero que él identifica que el que usted entregue los pecados el día que se arrepintió, no quiere decir que el individuo que está dentro ya quedó santo y perfecto. Pero, profeta, hay un versículo que dice, con un solo sacrificio nos hizo perfectos. Sí, el Padre no te ve a ti ni me ve a mí. Cuando Él nos mira, ve a Jesús, porque la sangre de nuestro Cordero nos está cubriendo y lo que Él mira es a Jesús en nosotros, aunque la obra se sigue haciendo. Por Jesús, por aceitar a Jesús, Él nos ve perfecto, pero en esta vida sabemos que no lo estamos. Y eso fue el misterio que el apóstol Pablo desarrolló en todas sus cartas. Y que aquí el apóstol Pablo, el apóstol Juan, en este mero versículo da una profundidad muy interesante que cubría casi todas las cartas de Pablo. Porque lo que él está diciendo aquí, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Quiere decir que si continuamos viviendo en la luz, porque Él es luz, si nosotros continuamos viviendo en la luz, ¿cuál es la luz? La luz que vino al mundo. El mismo apóstol Pablo, el Juan lo escribe, que los hombres la vieron y la desecharon. La palabra de Dios solamente, no es pan solamente, es luz a tu camino, lumbrera. Cuando Él habla de levántate y resplandece de este tiempo, es personas que van a vivir lo que la palabra dice. Y la palabra siendo luz, ya no se volverá a meter debajo de las mesas, como está el ejemplo en el Evangelio. Alumbrará los caminos. Es lo que el mundo está deseando que nosotros hagamos. Entonces, cuando Él dice que si continuamos viviendo en la luz, estamos unidos con Dios, que es comunión. Si usted camina en la luz de la palabra, usted está en presencia. No ore más por presencia. Profeta, eso no está mal, pero mijo, ¿para qué vas a orar por presencia y te vas a pasar 20 años más pidiendo presencia cuando lo que tú tienes es que hacer el precepto de la palabra? De nada te sirve tener conocimiento de fe si no la haces. Hacer lo que la fe dice te mete en la luz de Dios. Y cuando la luz de Dios irradia dentro de ti, ella es una lumbrera a tu camino. Es la luz que los pueblos del mundo van a pedir con mucha ansiedad a partir de este año 12. Entonces, aquel que está en la luz está unido con Dios. Y mientras usted viva unido con Dios, oiga bien, esto no lo escribí yo, está aquí. Dice, pero anda, dice,
tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús. Oye bien el valor que le da a la sangre. A su Hijo nos limpia de todo pecado. O sea, quiere decir que mientras nosotros vivamos bajo la luz de la palabra, que es hacer el precepto, no se trata de hablar de fe, se trata, yo no sé, mira, se nos ha espiritualizado tanto la Biblia que se nos olvidó los principios de ella. Dios mandó a que meditáramos en ella, a que reflexionáramos sobre ella. Pero Él dio la palabra escrita como ley. Hay un mandamiento que es aquello en donde el Espíritu Santo tiene que intervenir para explicar de la boca de Dios lo que tú estás leyendo. Cuando tú tienes la ley, tienes el mandamiento, todavía no tienes nada. Tienes conocimiento de fe. Pero cuando tú puedes hacerlo, ya tú te moviste en fe. Entonces, Él es lo que está hablando es que mientras nosotros vivamos en esa luz, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos va a ir limpiando. ¿Por qué? Porque Él dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué razón? Porque lo único que el infierno, el diablo y el pecado reconoce es la sangre de nuestro Señor Jesús en la cruz. Eso fue el precio que se pagó para que Él se le fuera quitado el pecado, el dominio que continuaba pudiendo tener en ese pecado con que nos habitamos a vivir. Se le quitó el dominio y el pecado, pero Él no lo conoce sino en la sangre. Por eso el apóstol habla aquí de que la sangre de Jesús nos sigue limpiando, porque al tú tener presencia, que es la luz, la palabra, el verbo, morando dentro de ti, obedeciendo al mandamiento de lo que la ley te dice, entonces tú estás haciendo precepto. Tú vives ya no de boquilla de fe, tú vives haciendo lo que la fe te dice. Entonces permaneces en presencia. Por eso es que el apóstol, lo narramos en el capítulo anterior y el otro también antes de ese, que él decía que estaba sufriendo dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en el escucha. Es una tarea que perdimos hace mucho tiempo. Perdimos de ser discipuladores. Pero no es que un mensaje disipule. No, ese es un trabajo como coger a un niño y comenzar a enseñarle todas las normas, las cosas de moral, la conducta, lo que está malo, lo que está bueno. Uy, pastor, profeta, eso está muy complicado. Bueno, es que yo no escribí la Biblia. El Señor que nos conoce dice, andad por todo el mundo y haced discípulos. Él no dijo que los vas a encontrar formados, que le vas a soplar y se van a formar. Mira esto. Si decimos que no tenemos pecado, aquí es donde la gente de la gracia no le gusta tocar ni a Santiago ni a Juan. ¿Por qué? Porque él va a tocar la llaga. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ay, este versículo es tremendo. ¿Por qué razón? Cualquiera que diga, no, es que cuando yo me arrepentí ya se acabaron los pecados, e ignore sus comportamientos, sus actitudes, ignore sus intenciones, sus deseos, sus estados de ánimo en la vida, está siendo mentiroso a Dios. Y aquí lo dice. ¿Por qué razón? Porque dice que nos engañamos a nosotros mismos si lo hacemos de esa manera. Y la verdad de Dios, o sea, esa luz que es la que nos va a meter en la presencia del Señor, no está con nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos admitiendo, que esto es lo que hablé como 3 programas atrás, que necesitamos un cambio. Mientras usted no admita que usted necesita un cambio, usted no se va a dar cuenta que usted no vive en presencia,
de que usted la vida con Dios son puros chispitos, que todo lo que usted hace son deseos, intenciones por hacer las cosas bien para el Señor, pero el fruto es lo que califica. Ahora, por mucho tiempo la iglesia le estuvo mirando el fruto en la cantidad de miembros que tenía, en las cosas materiales que alcanzabas. Pero llegó el tiempo del quiebre. Tiempos proféticos estamos viviendo, donde el caballo negro de habla Apocalipsis está midiendo las obras y está pagando salario. Salario es escasez para vivir. Mira a ver quién vive con un mínimo, pero reservó el vino y el aceite, que es donde está la prosperidad, para aquellos que tienen el fruto que Dios pide. Pero no porque vivan buscándolo, sino porque se mueven en reino. El pensamiento del reino, la intención del reino y el deseo del reino es lo que Dios tiene en su corazón. Pero la gente le llamó reino por muchos años a reinar aquí en la tierra. Y él mismo dijo que su reino no era de aquí. Mira esto. Lo primero es admitir si de verdad hay ese poder, esa unción de la que hacemos tanta gala, o si de verdad sabemos en nuestra intimidad que estamos cojos, que no tenemos toda esa unción y toda esa gloria que nos queremos colocar arriba. Y de verdad también sabemos que no tenemos esa intimidad de comunión que la Biblia nos está hablando. Y también sabemos que hay que hacer mucha fuerza para lograr las cosas, porque pareciera que Él no está en el asunto. Si nosotros no entendemos que necesitamos un cambio para ir a lo mejor, vas a estar luchando en medio de las pruebas por tú mismo salir y no permitir que Dios te purifique, que eso es un lavacro. Mira esto. Pues es una llamada de Dios para parar y dejar de hacer lo que siempre hemos hecho, para hacer ahora lo que Él desea. Cuando nosotros sabemos que la sangre de Él va a tener ese trabajo y que no podemos negar que no tenemos pecado, porque entonces nos estamos negando al cambio, es cuando de verdad van a empezar a pasar las cosas. Y dice el 9, si confesamos nuestros pecados, esto es para los que tenemos pecado, los que necesitamos un cambio, los que sabemos que todos los días tenemos que morir, que el Señor Jesús no escribió de coger la cruz y seguirlo todos los días para no destruir nuestra alma y ganarlo bien para la vida eterna. No se lo dijo porque se le ocurrió. Eso es algo que es real y hasta que nos muramos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. A mí me encanta cuando veo la palabra fiel. Porque la palabra fiel, la única palabra que la puede igualar en sentidos de Dios es el amor. La fidelidad de Dios es tan grande como su amor. Tú no te has puesto a pensar cuántas veces fallamos, cuántas veces nos engañamos nosotros mismos o engañamos a la gente y pensamos que estamos haciéndolo con ellos o con nosotros. Y estamos desechando la verdad y estamos engañando a Dios. Nosotros engañamos a Dios cuando queremos hacer cosas o aparentar lo que no somos. Entonces dice, Él es fiel y justo, porque hay tres cosas que caminan muy parejos. O sea, Dios nos ama muchísimo. Si no, no se hubiera propuesto, como dice Apocalipsis 13:8 y Hebreos 10:5, hablando Cristo de que le preparó un cuerpo que fue Jesús, y en donde se habla que fue el primogénito de toda la creación. Tanto amor hizo, tanto amor nos tiene, que se preparó todo eso para poder rescatarnos. Pero lo que es la fidelidad y la justicia van de la mano con la santidad. Entre más tú avances en santidad, vas a ver más la fidelidad de Dios sobre tu vida y vas a ver cómo la justicia camina delante de ti.
Dice esto, justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. O sea, no podemos negar que la Escritura está hecha por Dios y de la mano del Espíritu Santo para que nosotros entendamos que sí se puede lograr. Tú y yo no lo podemos lograr, tú y yo no tenemos el poder, pero si le damos la entrada a Cristo, a la palabra, a meditar sobre ella, a volver una y otra vez, a poder contemplar cada palabra que Dios nos dice, la luz de Dios va a brillar dentro de nosotros, nos llenaremos de presencia, porque para oficiar en el lugar santísimo se necesita estar lleno de presencia. Eso va a ser maravilloso cuando toquemos esto. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No solamente el negarse a cambiar cosas que están malas, es hacer a Dios mentiroso, como te lo explicaba ahora, sino que es imposible que Cristo more en nosotros. O sea que no vamos a tener presencia. Esto es una espada en nuestros corazones. Para presencia no necesitas orar mucho. Lo que necesitas es contemplar la palabra, meditar en ella, ver en ella a tu Dios. Cuando una verdad de Dios entra dentro de ti, va a expulsar áreas de tu vida. Por eso dice que nos limpia de la maldad y lo lleva a la cruz. Esa es la labor que hace. El Señor, nuestro Padre Dios, no le va a dar ese lugar de restauración, de reedificación, para que se desarrolle la criatura nueva a ningún pastor, a ningún evangelista, a ningún profeta, a ningún apóstol, a ningún maestro. Eso lo va a tener solamente Cristo y el Espíritu por la sangre de mi Señor Jesús. Ahora mira, tengo aquí tantas notas y a veces digo, Señor, ¿hasta dónde voy a ir con esto? Pero tengo que seguir. Yo le sirvo a Él. Mira, alguien que sabía de esto mucho, porque en él está el ejemplo de muchos de nosotros. Para poder darte cuenta si tú necesitas cambios, porque todos necesitamos cambios. El día que tú te conformes con lo que tú eres y la plenitud de Dios que hay en ti, volviste al adámico. Porque siempre Él va a tener pecado. Te nombré la semana pasada los pecados que llevaban a Sodoma y Gomorra a la destrucción. Mira esto. El gran rabino, Nicodemo, a lo mejor con una escuela bien grande, no lo dice la Escritura, pero se entiende que un rabino de prestigio tenía su propia escuela. Y si no, pregúntale a Pablo por Gamaliel. Entonces, este hombre está observando que el Señor Jesús tiene esa misma palabra, pero en él es una luz potente. Nicodemo tiene la misma palabra, pero es tinieblas, es oscuridad, es conocimiento solamente. Son normas, ritos, hábitos, costumbres, pero que no enseñan la presencia de Dios. Pueden enseñarte un muy buen traje, pueden enseñarte una buena casa, un buen vehículo y hasta darte una gran vida de caché. Pero esa vida divina de Dios morando en ti, esa no se va a ver. Pero este hombre no era necio ni orgulloso,
Porque el problema del quiebre en este tiempo va a ser los hombres y mujeres de Dios de muchos años en el Evangelio que no van a querer soltar sus hábitos y costumbres. Habrán otros que siempre han buscado, anhelado y con un corazón sincero siempre han caminado buscándolo. Y en este tiempo Dios les va a abrir las escrituras. Ellas se van a iluminar delante de su corazón. Y van a caer como fichas de dominó. Porque una vez te cae una, se cae una secuencia. Y estos van a abandonar sus malos hábitos y sus malas costumbres doctrinales, dogmáticas, para ir en busca de la presencia, porque después de la presencia sigue la gloria. Si no hay presencia, el Espíritu Santo no va a operar, porque Él es el dunamis de Dios, la fuerza operativa, y Él opera donde Cristo está viviendo. Así fue desde el primer versículo de la Biblia. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Entonces, fíjate esto. Nicodemo veía que él tenía las mismas escrituras, pero en él no operaba esa divinidad de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Nicodemo? Reconocer lo que el apóstol Juan enseña aquí. Reconocer que él tenía que tener algo y que necesitaba cambiar. Él estaba muy motivado a llegar a donde el Señor Jesús estaba. Y por eso lo ves en los finales de los capítulos de los evangelios, yendo a solicitar el cuerpo del Señor. No te gusta, pero nunca lo has leído, pero Nicodemo llegó a ser de Dios. Si estuvo arriesgando todo, cuando aquí no lo arriesgó, para descender el cuerpo, era hijo, es hijo, y lo veremos allá. O sea, usted tiene que escoger entre lo que tiene muy mediocre, o entre lo que tiene que no avanza, o entre lo que tiene que está pegado, o entre el nombre que tiene, para declararse en insuficiencia. Señor, no puedo. Ay, a él sí que le encanta eso. Porque eso es decir, Señor, necesito cambio. Señor, te necesito a ti. Yo quiero estar lleno de Cristo. Yo quiero estar lleno de tu amor. Yo ya no tengo interés en mis deseos y mis intenciones, porque esas son las añadiduras. Ahora lo que yo deseo es lo que tú deseas. Lo que yo quiero hacer es lo que tú quieres hacer. Yo no voy a dar una palabra acomodada para llegar a mis intenciones y mis deseos. No. Voy a hacer todo conforme a ti. Entonces, en donde tú estés, la presencia de Dios cubrirá el lugar. Entonces, aprenderemos a hacer algo. No llegaremos a las iglesias, a las congregaciones, a estar chismeando y perdiendo el tiempo. Sabremos que son momentos precisos donde mi Padre se halaga de que su pueblo se junte, pero no para hablar entre ellos, sino para que le adores. Y eso vamos a hablar aquí. Esa adoración de labios en donde a ti no te interesa si el aire se prendió, se apagó, si el bombillo se prendió, se apagó, si fulano se cayó, corrió, caminó, si está... No, se vuelve un lugar de santidad, un lugar en donde solamente el aroma de Dios se mueve, porque todos van a buscar lo mismo. Pero hay que desear como Nicodemo, desear cambiar. Cuando Nicodemo se dio cuenta de esa necesidad, a pesar de todas las cosas que estaba manejando y los que dirán, los va a buscar. Aunque de noche escondidas, pero los va a buscar. Y dos palabras le dice el Señor cuando le habla de nacer ese tipo de vida. Nacer del agua, que es por el agua, y el Espíritu.
del agua, lo que hemos hablado tantísimas veces, es la palabra udor, donde viene la vida de la revelación del corazón de Dios, la rema de Dios que da vida, la que ilumina. Y el Espíritu es una unión. Y después le sigue explicando que él hablaba, del 10 para abajo, que él hablaba lo que oía del Padre, y en el capítulo 5 habla de que él hace lo que ve hacer al Padre. O sea, la presencia te lleva a eso. Cuando nosotros estamos en presencia, vamos a hacer eso. Mira, yo quiero compartirte algunas notas antes de cerrar. Enterado Nicodemo de lo que estaba pasando y de que él no lo tenía en su vida, estaba maravillado. Y lo único que él deseaba no era lo que él tenía como conocimiento, sino lo que veía que el Señor tenía. Cuando usted está en este punto, es cuando usted está directo y enfrente de dejarlo todo para que viva Cristo. Cuando usted está dependiendo de y usted desea que viva Cristo, usted acaba de crucificar al hombre viejo y sus deseos engañosos, las intenciones pervertidas. ¿Por qué intenciones pervertidas? Porque enseñamos lo que la gente quiere oír o lo que la persona quiere oír, pero en mi intención yo quiero llevarlos a otro lugar o yo quiero darle a esa persona otra cosa de la que le estoy ofreciendo. Cuando nosotros hacemos vida del lavacro, nosotros comenzamos a crecer espiritualmente. Y comenzamos a crecer espiritualmente porque comenzamos a examinarnos diariamente, constantemente. Estás vigilando a tu hombre viejo. El Señor no dice, ven, yo te quito el hombre viejo. Él dice, despojémonos. Él dice en Efesios, despojémonos del hombre viejo. O sea, el Señor teniendo el poder para hacerlo, no lo va a hacer. Nosotros tenemos que tener el deseo del cambio, y el deseo del cambio produce que la sangre de Cristo que me cubre me limpie de los deseos engañosos, de su maldad, del pecado y del dominio del pecado, porque el clamar de un hombre, una mujer de Dios, un hijo de Dios, para que Dios haga el cambio más rápido que urgente. Usted no ha abierto ni la boca, apenas tiene la intención y ya el Señor comienza a trabajar, porque es un deseo franco, categórico. Pero mientras nosotros no estemos dispuestos a ser dirigidos por el Espíritu, porque dice la Escritura en Juan 16:8 que Él es el que nos va a redarguir. ¿Pero qué se necesita? Oírlo. ¿Y cómo lo vamos a oír si nuestro tiempo está tan comprometido con las cosas operacionales, con los sistemas que hemos creado, con los tiempos que ya tenemos planificados para invertir, y no estamos decididos a escucharle? Entonces nuestra vida será un calvario. Sí. Porque no estaremos en el propósito de lo que Dios preparó para nosotros. Y si Dios pagó por ti, pagó por mí, créeme que hay escriturado un propósito de Dios mucho más elevado de lo que tú conoces. Hay algo mucho más elevado de lo que tú conoces. Y del altar de Dios, de los pastores, de los apóstoles, va a salir el río de Dios, porque son los que están llamados a reformar la iglesia y a edificar a Cristo en el corazón de los oyentes.
Nosotros los profetas estamos trayendo la voz de Dios para que el pueblo que está dormido se despierte y busque la excelencia del deseo, la intención de nuestro Dios. Pero solo ellos lo pueden hacer, porque Dios les dio el corazón de padre. Pero hay de aquellos que no lo han practicado, porque la reprensión será mayor. Si tus intereses fueron solamente para ti y no te interesaste por lo que el Señor se alimentaba, tengo un alimento que comer que ustedes no conocen. Era la necesidad del pueblo de Samaria. Aquellos que estaban relegados y se creían que tenían a Dios, pero no lo tenían. Y él sabía que tenía que comerse ese alimento. Los pastores y los apóstoles que decidan alimentarse de las necesidades de su pueblo van a desarrollar la gloria. El avivamiento está en sus manos. Dios no lo va a hacer con un profeta, no lo va a hacer con un evangelista, no lo va a hacer con un maestro, lo va a hacer con un pastor o con un apóstol que ame las almas, que le enseñe a su gente que lo más importante no es el nombre ni el título del ministerio, ni los bienes materiales que tenga. Lo más importante es la gente y alimentarse de sus necesidades. Pero ya mi esposa me dijo, te pasaste. Padre, te doy gracias, Espíritu Santo, y sé que tú eres el único que nos puede guiar. Llévanos a nuestro Cristo, Señor, porque ya en Jesús estamos. Haz que Cristo more en nuestros corazones para que vivamos con un reflector dentro de nosotros. Que cada mirada, cada expresión, cada paso, cada palabra sea una espada en el corazón del que nos escucha o un reflector que ilumine su camino, Señor. En el nombre de Jesús, para Él sea la gloria. Padre, te damos gracias. Amén.